Como saben también, me gusta ponerle título a los mensajes. Hoy titulé que prediques la palabra. Y no son palabras mías, son palabras del apóstol Pablo escribiéndole a su hijo espiritual Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 5. Le dice Pablo así. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, que prediques la palabra. Me gustan los himnos y más aquellos que conozco. Cantaba más, no lo pedí porque sé que no se sabe acá, en himno 128. Para los creyentes dice, ve cristiano y predica de Jesús tu Salvador. Sí, ve a todos y explica el mensaje de su amor. Diles que ellos son culpables, que ya condenados son, y con tonos muy amables, diles de la salvación. Diles de celestes goces por la sangre de Jesús, que con penas tan atroces derramó en la cruenta cruz. Diles que ha resucitado, que glorificado está, que un lugar ha preparado, do más muerte nunca habrá. Diles que muy pronto viene y que grande galardón reservado Cristo tiene para los que salvos son. Y el coro es como la contestación de los creyentes y dicen, sí, iré a predicarles el santo y bendito evangelio. Sí, iré a explicarles el mensaje de tu amor. Y no me digan que hay aquí una persona que no lo puede hacer. Quizás no lo haga desde la plataforma, parado o sentado, pero predicar desde este lugar, porque cada uno lo puede hacer personalmente. Bien, me gustaría poder extraer de esto que el apóstol Pablo le escribe a su hijo querido y amado, espiritual, Timoteo, y sacar para nosotros, hermanos, una enseñanza que todavía está vigente, aún hoy, aunque fue dicha por allá por el año 65 o 67 después de Cristo, más o menos. Pero aún tiene valor hoy y nos obliga a predicar, escuchen bien, un evangelio puro, claro, sin adulterar, un evangelio del Señor Jesucristo. Porque hoy en día hay muchos que predican un evangelio diferente. Esto lo dice Pablo escribiendo, vamos a Gálatas ahora, capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice el apóstol, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No es que haya otro evangelio, que es que algunos hasta han cambiado la Biblia y han cambiado versículos, trayendo sobre ellos la maldición que está en la Apocalipsis. Te dice, maldito aquel que cambiare o que adulterare esta palabra. Así que hay algunos que, aunque se llaman cristianos, niegan realmente lo que es el Señor Jesucristo, que es Dios y hombre.
ya lo vamos a ver, no creen que es Dios venido en carne. No es que haya otro evangelio, sino que lo ferviente y lo perturba, dice Pablo. Perturbar quiere decir viciar con malas doctrinas. Perturban el orden o el estado de las cosas, cambiando el sentido de lo que en realidad quiere decir. Y es el apóstol Juan que nos advierte en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 1 al 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, escuchen bien, todo el que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Quiero que notemos lo siguiente y después vamos a volver a la escritura inicial de 2 Timoteo 4, del 1 al 5. Aquí dice Juan que ya han salido muchos falsos profetas. Estos son esas sectas pseudo-cristianas, falsas, que algunos van en unos cuantos y otros van de dos en dos. No los quiero nombrar, pero ustedes los conocen. Van puerta por puerta. Y ellos hablan de Cristo, pero no creen que ha venido en carne. No creen que es hijo de Dios. Nombran estas sectas a Cristo, pero lejos están de llevar a la gente un mensaje puro y cristalino sin adulteración. Bien, entonces volvamos ahora a 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 5. Notemos, hermanos queridos, cómo empieza el apóstol Pablo esta parte de la sugerencia o del mandamiento, más bien, que le hace a Timoteo. Te encarezco. Esta palabra acentúa la importancia o el interés de una cosa. No lo está sugiriendo, lo está mandando. Te encarezco. Es algo de interés y lo hace encarecidamente. Este es posiblemente, dicen los estudiosos, su último escrito de las cartas del apóstol Pablo, 2 a Timoteo. Después él es ejecutado. Y este pedido pone por delante, como testigo, lo hace delante de Dios y del Señor Jesucristo. Y miren, queridos, esto le da mucho peso a lo que el apóstol Pablo le pide a Timoteo, que prediques la palabra. Dice Pablo también en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 17. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Saltamos al versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales
y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Se cuenta, lo había apuntado en mi papelito y no sé qué voy a decir. No sé si es verdad o es una anécdota, pero es interesante porque ilustra lo que desgraciadamente pasa en algunas iglesias en este tiempo. Se cuenta que en una de las iglesias, y a donde iba yo, en Arrieta, que ayer cumplió 80 años, estaba atrás escrito: predicamos a Cristo crucificado. Y estaba en palabras allí impresas. ¿Cómo está este? ¿Le pegaron la letra? Sí. ¿No? Se había caído la I. Bien, muy bien. Y dice que habían puesto abajo un macetero con algunas plantitas y había entre ellos una enredadera muy bonita que largaba florcitas. Pero esta enredadera fue creciendo. Y entonces tapó la última palabra. Predicamos a Cristo. El crucificado desapareció. Pasó el tiempo, la plantita siguió creciendo y tapó la otra palabra, a Cristo. ¿Y qué quedó? Predicamos. Y saben, lamentablemente en muchas iglesias, ¿saben lo que hacen? Predican. ¿Qué predican? No hablan de Cristo, no hablan de la cruz de Cristo, no hablan de la sangre de Cristo, que es la que perdona y limpia nuestros pecados. No hablan de la resurrección, no hablan de la pronta venida. ¿De qué hablan? Hablan de cosas sociales. Interesantes, sí, pero que no traen salvación al que escucha. Y acá el apóstol Pablo, el interés que tiene es que Timoteo predique la palabra, aquella palabra que cala a los corazones, no por la importancia del que predica. Pedro decía que confiaban en mí. No confíen en mí, hermanos. Confíen en la palabra de Dios. Ella es la que toca nuestros corazones. Y si Él tuvo misericordia de mí, es porque mis padres me llevaban, aunque yo no quería ir y no tenía opción. Iba a las reuniones y no había opción. Hasta que un día llegué a conocer a Cristo. Ahora hay hermanos que no traen a los hijos. Bueno, allá ellos, pero es obligación de los padres que los hijos escuchen el mensaje glorioso del Evangelio. Quizás aquí alguno predica, pero yo no sé predicar. ¿Cómo voy a predicar? Y se me ocurría traer como ejemplo, porque me encanta, la curación de aquel ciego de nacimiento. Cuando los discípulos le preguntan al Señor: Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres que han nacido ciegos? Y el Señor le dice: ni él ni sus padres pecó. Y entonces le da vista a aquel ciego. Y se arma un lío bárbaro, porque lo echan de la sinagoga, se arma un lío bárbaro, y entonces empiezan a consultar. Pero miren lo que les dijo el ciego a estos fariseos que le vinieron a preguntar. Y le dijeron: ¿no sabes que el que te curó es pecador? ¿Y qué le dijo el ciego? Miren, si es pecador o no es pecador, no lo sé. Una cosa sé, y eso era bien cierto, que antes yo era ciego y ahora veo. ¿Y qué puede decir un creyente? Tiene que decir lo que Cristo hizo en su vida. No necesita muchas palabras. Yo antes era un borracho de repente, antes era un infiel a mi esposa, antes era esto, antes era lo otro, pero ahora Cristo ha entrado en mi vida y me ha cambiado y soy diferente. No porque yo soy mejor y más bueno, sino porque Cristo ha hecho la obra en mi corazón y yo lo he aceptado por fe. No hay que tener mucha fe. La Biblia dice que si tuviésemos fe como un granito de mostaza, podemos aceptar lo que la palabra de Dios nos dice. Una cosa sé,
que yo antes era ciego y ahora veo. El ciego contó lo que había pasado en su vida y esto es lo que nosotros tenemos que hacer con aquellos que están a nuestro alrededor. Podemos decirle, mira, yo no sé muchas cosas de la Biblia, no me las sé de tapa a tapa, no sé muchos versículos de memoria, pero yo sé que Él cambió mi vida porque realmente soy diferente a como era. ¿Quién podía decirle a aquel ciego que estaba mintiendo? Nadie. Él sabía lo que había ocurrido en su vida. Ahora, ¿cómo es nuestro testimonio? Porque los demás que están a nuestro alrededor tienen que ver en nosotros, aquellos que decimos que somos hijos de Dios, que somos creyentes, tienen que ver algo diferente en nosotros. Nuestra manera de hablar, nuestra manera de conducirnos, nuestra manera de obrar. No podemos seguir siendo iguales. Tiene que haber un cambio en nuestra vida. ¿Cómo es nuestro testimonio? Escuchen lo que nos dice Pablo en 2 de Corintios, capítulo 3, versículos 2 y 3. 2 de Corintios, capítulo 3, versículos 2 y 3. Le dice Pablo a los corintios, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, haciendo referencia a los 10 mandamientos, sino en tablas de carne del corazón. Porque una de las cosas que el Señor hace a través de su Espíritu cuando le recibimos como un Salvador, nos cambia ese corazón de piedra duro por un corazón de carne, como dice en el Antiguo Testamento. Así que, queridos, por lo tanto, nosotros, los creyentes, debemos de andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo Cristo? Él anduvo en este mundo haciendo bienes. Sin embargo, la gente le rechazó y le crucificaron. Hay gente que nos está mirando. ¿Están viendo, querido, en ti? ¿Están viendo en mí a Cristo? Yo les confieso que muchas veces no. Me avergüenzo. Porque muchas veces, como suelen decir por ahí, se me salta la cadena. ¿Saben lo que quiere decir que se le salta la cadena? Cuando uno va en bicicleta y de repente salta la cadena y pedalea en vacío, no va a ningún lado. Porque lo que el mundo está viendo de Cristo hoy, lo tiene que ver a través de nosotros, a través de los cristianos, si es que somos de Cristo. ¿Notan en mí algo diferente o no? Porque tienen que notarlo, como ya decía antes. Pedro en su primera carta, capítulo 4, versículo 4, dice lo siguiente. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 4. Hablando de nuestros compañeros de trabajo, alumnos, no sé, de estudiantes, les dice, a esas personas, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. ¿Qué quieren decir? Que si Cristo cambió nuestra vida, ya no vamos a andar en las cosas que andábamos antes. No le vamos a acompañar a los lugares que le acompañábamos antes, ya sean bailes, bares o cosas del mundo. ¿Por qué? Porque somos de Cristo. Somos una nueva creación, una nueva criatura en Cristo. Y entonces no podemos seguir en esas cosas viejas que tienen que haber pasado. Los amigos que teníamos cuando nosotros conocemos a Cristo y ven nuestro cambio,
Entonces les parece una cosa extraña. Y miren, a mí me decían de todo en el trabajo, desde el monje loco hasta lo que ustedes quieran. A mí eso no me ofendía. Lo que me ofendía era que hablaran mal de Dios. Yo no sé si lo conté, pero una vez llamaron, nosotros estábamos en una cuadra de largo del galpón. Nosotros estábamos en el fondo del galpón, pero había parlantes. Llamaron por parlantes López, teléfono. Entonces allá voy a la oficina, al teléfono, y cuando voy, están todos los choferes sentados como en una reunión, y había uno que tenía un Nuevo Testamento de los Gedeones, y entonces se estaba como predicando. Y le decía, hermanos, y entonces yo pasé por donde estaban ellos, lo miré, fui al teléfono, hola, hola, no había nadie, por supuesto, era para que yo fuera allí. Cuando volví, me paré y le dije, lamento mucho esto que ustedes están haciendo. Y especialmente vos, le dije al que estaba haciendo de predicador. Le decían Caribito porque se pasaba escuchando en la camioneta de la intendencia música caribeña. No me acuerdo, Luis sé que se llamaba, no me acuerdo el apellido. Y le dije, me extraña de vos porque te creía diferente, bla, bla, le dije unas cuantas cosas. Todos se quedaron pasmados, serios, nadie se rió, nadie dijo nada. Pasaron 2 días. Este muchacho que trabajaba de chofer en la intendencia también era chofer. ¿Se acuerdan de aquellos que ponían el cepo? ¿Cómo se llamaba la compañía? Autoparte, autoparque. Bueno, él estaba con una de aquellas camionetitas que tenían las cortinas esas de correr así, y le ponían el cepo. Y por la calle Colonia le habían puesto el cepo a un vehículo que estaba mal estacionado. Y él estaba en la camioneta y los inspectores que iban con él, había una inspectora y otro inspector, le habían puesto el cepo. Entonces viene el hombre y dice, me pusieron el cepo, espere, que yo tengo el papelito del estacionamiento. Y dice, no, pero acá no se puede estacionar. No, pero yo saqué un papelito, voy a buscarlo y vengo. Y el hombre viene con una pistola y le pega un tiro y lo mata allí sentado en la camioneta. ¿Saben cómo se llamaba el que lo mató? Abel. Era de Soriano. Un texto que crían ganado. ¿Cómo se dice? Un hacendado. Qué ironía, ¿no? Pasó el velorio, pasó el entierro, y yo después los agarré y le dije, ¿vieron? Ustedes se burlaron de Dios, especialmente él. Con mi Dios no se juega. Con mi Dios no se juega. Quedaron todos mudos. Y queridos, es una realidad. Como decía Pedro, tenemos un Dios tan grande que no llegaremos a comprenderlo nunca. Y él leyó un texto que yo iba a leer todo el Salmo 8, porque el Salmo 8 que escribe David realmente nos hace pensar en esto. ¿Qué es el hombre? Y dice David en este Salmo, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites? Le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y solemos cantar una canción que dice, y en mi corazón. Que sea una realidad lo que decimos en la canción. ¿Cuánto nos cuesta comprender cuán pequeños somos? Y aún así, y con todo, lo indigno que somos, el Señor Jesucristo quiso venir a morir por nosotros en la cruz. Es un honor para nosotros poder servirle.
Es un honor que Dios nos utilice para proclamar este glorioso y bendito Evangelio. Es una tarea de todos. Por eso hoy yo quería que ustedes tomasen este compromiso. No digas, yo no puedo hacerlo. Sí que puedes. Con tus propias palabras o con tu vida. Tienes que decirles a los demás lo que Cristo ha hecho en tu vida. Que prediquemos la palabra, como dice Pablo, a tiempo y fuera de tiempo. Una palabra sin agregarle nada, sin ser adulterada. Esto significa que tenemos que predicar en todo tiempo. Debe de predicarse este glorioso y bendito Evangelio. Esto es también a toda edad. Le están hablando a los niños, le hablan a los jóvenes, a los adolescentes, a los mayores, como el sábado pasado. Todo el mundo tiene su, vamos a decir, reunión especial para recibir la palabra de Dios. Pero dice también el apóstol Pablo en 2 Timoteo, capítulo 4, volvemos allá, versículo 5. Haz obra de evangelista. Antes de venir, puse en YouTube a Billy Graham, hablando de la cruz de Cristo, porque era lo que yo iba a hablar en la cena. Qué impresionante las palabras que él utilizó. ¿Y saben lo que me llamó la atención? Que él no rehusó decir toda la verdad. Habló del infierno. Qué poco se habla del infierno, que es el lugar a donde van los que no creen, la condenación. ¿Saben? Lean la Biblia. El Señor Jesucristo habló casi más del infierno que del cielo. Poco sabemos del cielo, pero sí, el Señor descorrió el velo para que nosotros miremos un poquito lo que significa eso de ir al infierno. Y Pablo le dice, te encarezco que hagas la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y queridos, esto también es para nosotros. Debemos de cumplir con este mandato que el Señor nos ha dejado, de llevar el evangelio a todo lugar en donde nosotros nos movemos, especialmente nuestros compañeros. Porque ¿saben una cosa? ¿Cómo dice la Biblia que se convierten las personas? ¿Cómo? Escuchando la palabra. ¿Qué palabra? La palabra de Dios. Y dice, ¿y cómo se convertirán si no hay quien les predique? Tiene que haber gente que predique. Tú puedes predicar. Todos podemos predicar. Ningún creyente, dijo el mismo Señor Jesucristo en Juan 5:24. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, a Dios, escuchen, tiene vida eterna, no tendrá, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Qué texto que tenemos que tener subrayado en nuestra Biblia. Yo en esta todavía no la he rayado porque es bastante nueva, pero en la otra tengo toda rayada la Biblia. ¿Qué texto? El que en él cree tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Hay una condenación. Hebreos dice, está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Y si no eres de Cristo, porque van a resucitar los creyentes y van a resucitar los incrédulos. Los creyentes van a resucitar para vida eterna y los no creyentes van a resucitar para condenación eterna. ¿En dónde? En el infierno. Que el infierno no está preparado para nosotros. Está preparado para Satanás y sus ángeles y demonios que le siguen y aquellos que rehúsan creer en el nombre de Jesucristo como su Salvador. Que prediques la palabra.
el Señor Jesucristo dijo, miren, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y eso que no canté la segunda reunión. Este sería un buen ejercicio para todos, de que busquemos en nuestras Biblias lo que significa esa palabra que es eterna, la palabra de Dios, y lo que hace en nosotros. Hay una cantidad de cosas que hace la palabra. Primero que nada, nos muestra que somos pecadores delante de Dios, que tenemos necesidad de arrepentirnos, que si no lo hacemos, iremos a la condenación eterna, y una cantidad de cosas más. Y saben, la última vez que prediqué me bajé preocupado de la plataforma. Cuando yo empecé a predicar, mi papá me dio algunos consejos y me dijo, algunos ya lo saben, nunca subas a una plataforma si no te tiemblan las rodillas. Y nunca te bajes de la plataforma sin hablar de la sangre de Cristo. Y en la última reunión que hablé parado acá, ya estaba que no daba más, me salté una hoja del cuaderno donde estaba la sangre de Cristo. ¿Por qué el valor de la sangre? Porque Él la derramó por ti. Ese fue el precio que la justicia de Dios exigía. No sangre de animales como se hacía en el antiguo, de toros y de machos cabríos, de corderitos, de aves, sangre derramada para cubrir los pecados. La sangre de Cristo, como el Cordero de Dios, no cubre, quita, borra, saca los pecados y nos hace nuevas criaturas. No quería dejar esta noche de decir que la sangre tiene un valor muy importante en la predicación del Evangelio. Y si tú desprecias la sangre que fue derramada por ti, bueno, vas a tener que dar cuenta delante de Dios en aquel día, porque va a llegar el día, porque como dije, va a haber resurrección de creyentes y de inconversos. Va a llegar el día en que tendrás que dar cuenta delante de Dios. ¿Por qué causa no quisiste creer en el sacrificio de Cristo hecho en la cruz una vez y para siempre? Que el Señor bendiga esta su preciosa palabra a nuestros corazones. Amén.